Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar, pues quisiera darles mis mejores deseos para este año 2022. Espero que hayan disfrutado de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces, pues este sería pues el primer video del año. Y vamos a hablar acerca de los orificios del cráneo. Estos orificios, pues ya los hemos mencionado en uno que otro video, específicamente cuando vimos los huesos de la cabeza. Pero aquí en este video pues los vamos a englobar todos. Si bien es uno de los temas que siempre suelen preguntar, ¿no?, al momento de los exámenes. Y pues trataremos de abordar todos los que podemos encontrar o los que simplemente más se mencionan en los libros. Bueno, vamos a comenzar. Este sería una imagen de una vista interna, ¿no?, de lo que sería el cráneo. Si retiramos la calota y pues vamos a empezar a describir cada uno de los forámenes que nos podemos encontrar siguiendo pues una disposición de anterior a posterior. Y el primero que encontramos en la línea media pues es el foramen ciego, que recuerden que se formaba o que formaba parte del hueso frontal, o que a veces se encontraba formado tanto por las alas del etmoides y pues por la cresta frontal. Forman pues el foramen ciego. ¿Qué quiere decir foramen ciego? Bueno, es un foramen que tiene una apertura pero que no tiene salida. Pero bien, ¿cuál es el contenido de este foramen ciego? Bueno, es una prolongación de la dura madre y en ocasiones puede pasar la vena emisaria de Espirino. Entonces, si en dado caso de que pasara la vena emisaria, pues ya no sería tan ciego, ¿verdad? Porque sí hay un paso de esta vena emisaria. Si nos vamos hacia posterior, nos encontramos con la lámina cribosa del etmoides. Y por esta lámina cribosa del etmoides, pues a cada lado, con respecto a la línea media, nos encontramos con el pasaje de los filetes nerviosos provenientes del bulbo olfatorio, y que este a su vez forma parte del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, llegando así al techo de las cavidades nasales, abordando tanto el septo como las paredes laterales. Es por esta razón que el sentido del olfato lo es apreciable en el techo de las cavidades respiratorias. Es en donde encontramos las células especializadas que pues perciben el olor. A cada lado de la lámina cribosa encontramos dos forámenes, uno anterior y uno posterior, que respectivamente se llaman foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. El foramen etmoidal anterior tiene comunicación con lo que es la cavidad orbitaria. Si bien por ahí pasan las arterias etmoidales anteriores y el nervio etmoidal anterior. La arteria proveniente de la arteria oftálmica, aquí podemos observar en su trayecto cómo da tanto la arteria etmoidal anterior como la posterior. E igualmente, a través del nervio oftálmico encontramos la salida, o más bien el origen de estos nerviecillos. Igual, correspondiendo al foramen etmoidal posterior, pues pasan los vasos y nervios del mismo nombre. Antes por ahí encontrábamos una distinta denominación. Si bien al nervio etmoidal anterior se le conocía también como nervio nasal interno, y al etmoidal posterior como nervio esfenoetmoidal de Luschka. Pero claro, son nombres ya viejos. Entonces, pues esto corresponde a la nomenclatura actual. Los siguientes forámenes, bueno, el siguiente foramen corresponde al conducto óptico, ubicado a cada lado del surco prequiasmático y que pues forma parte del hueso esfenoides. ¿Y qué va a pasar por el conducto óptico? La arteria oftálmica, proveniente de la arteria carótida interna, y el nervio óptico, siendo el segundo par craneal de los 12 que tenemos. E igualmente estos a su vez atraviesan
Otro, por decirlo así, atraviesan un anillo, que es el anillo tendinoso común, formado por los músculos rectos del ojo. Si bien, pues podemos decir que pasan por dos orificios, la arteria oftálmica como el nervio óptico. Entonces esta se dirige de lo que sería la fosa craneal media a la órbita. El siguiente que describimos es la fisura orbitaria superior. Si bien la fisura orbitaria superior suele ser un tanto complicado por la cantidad de estructuras que pasan por la fisura. Pero bueno, ¿cuáles serían esas estructuras que también, al igual que la anterior, estarían comunicando fosa craneal media con la órbita? La división oftálmica del nervio trigémino, que se corresponde al nervio nasociliar, al nervio frontal y al lagrimal. Si bien hay una mnemotecnia para aprenderse estas tres divisiones, que es NFL, como, como el deporte. Entonces, N de nasociliar, F de frontal y L de lagrimal. De los cuales el frontal y el lagrimal discurren por fuera del anillo tendinoso, mientras que el nasociliar sí discurre dentro o pasa por dentro del anillo tendinoso común. También el nervio oculomotor, siendo el tercer par craneal, transcurre también por el anillo tendinoso común y pues respectivamente la fisura orbitaria superior, tanto su división superior como inferior. El nervio troclear pasa por fuera, el nervio abducens pasa por afuera, la vena oftálmica superior pasa por fuera del anillo tendinoso común y la raíz simpática del ganglio ciliar. Esta sí atraviesa el anillo tendinoso común. Pero pues si no tomamos en cuenta esta estructura tendinosa, pues todas estas estructuras pasan por la fisura orbitaria superior. Y si bien si nosotros somos específicos en decir superior, pues muy seguramente haya una inferior. Entonces el siguiente que describimos es la fisura orbitaria inferior, que bien se ubica por debajo de la que ya describimos y que también esta se forma por tanto el hueso maxilar como las alas mayores del esfenoides. Por la fisura orbitaria inferior van a estar discurriendo los vasos infraorbitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la arteria como la vena infraorbitaria. La vena oftálmica inferior, aquí la podemos observar. El nervio infraorbitario y también el nervio cigomático, este que podemos observar aquí. Si bien pueden ser estructuras que se originan a nivel de la fisura orbitaria inferior, pero como tal pues se relacionan, ¿no?, con estas, ya sea que salgan o entren, como lo puede ser la vena oftálmica inferior, ¿no? Entonces, en este caso, en la imagen de la izquierda, pues no solo nos indica la vena oftálmica inferior, pero si lo complementamos con la imagen de la derecha, pues podemos encontrar el nervio infraorbitario, la arteria infraorbitaria, que pues casi siempre las arterias suelen ir acompañados de su respectiva vena, ¿no? Entonces vena infraorbitaria y el nervio cigomático, este que podemos observar aquí. Muy bien. El siguiente foramen que describimos es el foramen redondo. También conforma parte del hueso esfenoides y por el cual va a estar discurriendo el nervio maxilar, que sería pues, la segunda división del nervio trigémino. Aquí vemos el ganglio del trigémino, su división oftálmica, su división maxilar atravesando el foramen redondo. Y la siguiente que describiremos es el foramen oval, por donde pasa la tercera división del trigémino. En cambio, a diferencia del redondo, aquí pasan pues otras estructuras. Pasa el nervio mandibular, aquí lo podemos observar con la letra D, la vena del foramen oval y la arteria meningea accesoria, que esta a su vez es rama de la arteria maxilar. Esas serían las estructuras que se relacionan con el foramen oval. En este caso, el nervio mandibular sale, la arteria meningea accesoria entra a la fosa craneal media y la vena del foramen oval sale. El siguiente que describimos es el foramen espinoso.
El foramen espinoso se encuentra lateralmente al foramen oval y sigue formando parte del hueso esfenoides. Por el foramen espinoso va a estar pasando los vasos meningios medios, ¿qué quiero decir con eso? Tanto arteria como vena, y también el ramo meningio del nervio mandibular. Cuando sale el nervio mandibular da una rama nerviosa que regresa de nuevo a la cavidad craneana, pasa por el foramen espinoso y pues ayuda a la inervación pues, de las meninges. Y como ya sabemos, como lo hemos descrito en hueso parietal, en parte del hueso temporal, la arteria meningia media deja, una vez que pasa por el foramen espinoso, pues deja su respectivo surco, que es a lo que se le conoce como pues, en forma de nervadura de higuera, ¿no? En las caras endocranianas, pues de los huesos del cráneo. Los siguientes que describimos son dos forámenes inconstantes, pero que pues lo mencionan los libros. Es el foramen venoso de Vesalio, por el cual transcurre una vena emisaria, y con la letra G encontramos el foramen petroso o inominado de Arnold, por el cual en ocasiones pasa el nervio petroso menor, que ya sabemos que este proviene del plexo timpánico y pues este a su vez del nervio glosofaringio, que pues la función de este es unirse al nervio auriculotemporal para inervar de manera parasimpática la glándula parótida. El siguiente foramen que describimos es el foramen lacerum. Si bien este foramen lacerum en huesos individuales no lo podemos encontrar, sino más bien en un cráneo articulado es cuando se forma. El foramen lacerum o antes llamado rasgado anterior van a estar relacionándose el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Y en esta imagen aquí lo podemos observar. Cuando el nervio petroso mayor sale del hiato del nervio petroso mayor ubicado en la cara anterosuperior del peñasco del temporal, pasa a lo que sería el foramen lacerum, pero si bien en el piso del foramen encontramos pues parte o cartílago que estaría formando como de cierta manera un piso, ¿no? En el foramen lacerum. Entonces, pero antes de que llegue a esta zona, el nervio petroso mayor, recordemos que se une con el nervio petroso profundo, que este a su vez proviene del plexo simpático de la arteria carótida interna, se unen para formar el nervio del conducto pterigoideo o antes denominado nervio vidiano, que también es un foramen que vamos a describir. Pero si bien los libros nos mencionan que pues si tomamos en cuenta esta zona como foramen lacerum, pues sí, de cierta manera estaría relacionándose tanto el nervio petroso mayor como el nervio petroso profundo. El siguiente que describimos es el conducto carotidio. Si bien el nombre ya nos puede ayudar a decir, ya nos dice básicamente qué transcurre por ahí, pero también hay que ser específicos con otras cosas que pasan por ahí. Si bien la arteria carótida interna, como lo dice su nombre, el plexo venoso carotidio, que está rodeando la arteria, y también el plexo simpático carotidio interno, que está rodeando a la arteria. Todas estas estructuras pues pasan por el hueso temporal, a lo que conocemos como conducto carotidio. Recuerden que este se abre a la fosa craneal media, se dirige hacia anterior a los lados de la silla turca y vuelve a ascender entre la apófisis medialmente a la apófisis clinoides anterior y ya de ahí pues da sus 4 ramas terminales. El siguiente que describimos pues son los dos hiatos que encontramos en la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Es el hiato del nervio petroso mayor o de Falopio, que sería su epónimo, y lateralmente encontramos el hiato del nervio petroso menor o accesorio, por el cual estarían discurriendo, en el caso del hiato del nervio petroso mayor,
el nervio petroso mayor, vaya la redundancia, y la arteria petrosa superficial, que la podemos observar en la imagen de la derecha, justamente aquí. Que esta a su vez puede ser rama de la arteria meningia media. Por el hiato del nervio petroso menor o accesorio estaría discurriendo el nervio petroso menor, saliendo del hueso temporal y penetrando la arteria timpánica superior, que igualmente aquí la podemos observar, que esta a su vez pues es rama de la arteria meningia media. Continuando también con los orificios que encontramos en el hueso temporal, bueno, ahora nos dirigimos a la cara póstero inferior del peñasco del temporal, que se corresponde señalando la flecha al conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno, si somos todavía aún más específicos, este se divide en 4 porciones. Si bien tenemos como una cresta horizontal o también denominada cresta falciforme, que estaría dividiendo el conducto auditivo interno en 2 porciones, en una superior y en una inferior. Y en el caso de la superior, hay otra estructura que es a lo que se le conoce como barra de Bill, que estaría también dividiendo otras porciones. Si lo tomamos como cuadrantes, en el cuadrante antero superior, estaría discurriendo, en este caso con el número 2, estaría pasando el nervio facial. El nervio facial en conjunto con el nervio intermedio de Brisberg. En el caso de 3 y el 5 serían las divisiones superiores del nervio vestibular y la división inferior, el nervio vestibular. Y por último, en el cuadrante antero inferior, correspondiéndose al número 4, pues encontraríamos la entrada de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. También en esta zona, correspondiente al número 6, podemos encontrar otro pequeño foramen que se le conoce como el foramen singular de Morgani, por el cual pues estaría transcurriendo el nervio ampollar inferior, que forma parte pues del área vestibular. Si bien serían las estructuras que encontramos en el conducto auditivo interno. Y una que nos faltó mencionar, los vasos laberínticos. Los vasos laberínticos haciendo referencia tanto a la arteria como a la vena laberíntica. Entonces, retomando, si al conducto auditivo lo dividimos en cuadrantes, solo recuerden, en el área antero superior, nervio facial, en el área antero inferior, nervio coclear, y en las dos posteriores, correspondiendo a la división superior del nervio vestibular y la división inferior del nervio vestibular. Aquí podemos observar la entrada de los vasos laberínticos, la arteria laberíntica y la salida de la vena laberíntica. El siguiente que describimos es el orificio del acueducto vestibular. Este orificio del acueducto vestibular es por donde estaría transcurriendo el conducto endolinfático y también estaría relacionándose con la vena del acueducto vestibular. También hay que mencionar que este orificio del acueducto vestibular, aquí lo podemos observar, pero podemos encontrar otro, este de aquí, que sería el acueducto coclear, por donde también estaría discurriendo pues una vena, la vena del acueducto coclear. El siguiente foramen que describimos es el foramen yugular. El foramen yugular también no lo podemos encontrar como tal en un hueso individual, sino ya en un cráneo articulado, como lo que pasaba en el foramen lacerum. El foramen yugular, o antes denominado rasgado posterior, van a estar discurriendo noveno par craneal, glosofaringio, décimo par craneal vago, onceavo par craneal nervio accesorio, el origen de la vena yugular interna y por último la arteria meningia posterior.
En la imagen de la derecha podemos observar las estructuras que aquí estamos describiendo. Nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el accesorio, la arteria meningia posterior y pues ahora sí que abarcando casi la mayoría del foramen yugular, pues sería la vena yugular interna, que recordemos que es esta continuación, bueno, unos libros mencionan que es la continuación del seno sigmoideo y otros que es la unión del seno petroso inferior con el seno sigmoideo. Aquí también podemos observar el seno petroso inferior. El siguiente que describimos es el conducto del hipogloso, que este lo encontramos en las masas de los cóndilos, si bien de alguna manera perforándolos. Por el conducto del hipogloso, bien nos dice su nombre, va a estar atravesando el 12º par craneal, nervio hipogloso, la vena del conducto hipogloso y un ramo meningio de la arteria faríngea ascendente. Si está relacionándose con el foramen yugular, pues no le cuesta nada dar otra ramita a la arteria meningia posterior. Entonces serían las estructuras que pasan por el conducto del hipogloso. Después, posterior al conducto del hipogloso, encontramos el conducto condilio. Este conducto condilio va a estar atravesando la vena emisaria condilia. ¿Qué conectaría esto? Pues sistema yugular externo con el seno sigmoideo. Aquí lo podemos observar con el número 6. Inclusive esta es una imagen del testis que puede representar bien esta vena emisaria condilia. O inclusive también en la imagen de abajo tenemos la vena emisaria condilia saliendo por esta zona de aquí. También tenemos el foramen mastoideo, que lo encontramos en el surco del seno sigmoideo, que este a su vez se abre exocranialmente en apófisis mastoides. Es por eso que se llama foramen mastoideo. Va a estar discurriendo por ahí una vena emisaria, que es la vena emisaria mastoidea, que estaría conectando pues el seno transverso sigmoideo con el sistema yugular externo. Igualmente aquí también la podemos observar. Foramen mastoideo con su respectiva vena emisaria. En la anilla media, pues correspondiéndose al hueso occipital, pues encontramos al famosísimo foramen magno. Para de alguna manera recordar las estructuras que transcurren por aquí, hay una mnemotecnia que se llama trampa. Aquí lo podemos observar. Empezando con la T, la transición bulbo-medular, R de ramos espinales del nervio accesorio, 2A de arteria espinal anterior y arterias espinales posteriores. Recuerden que son dos posteriores y una anterior. Las meninges, la membrana tectoria, el plexo simpático vertebral y las arterias vertebrales. Si bien podemos poner la A junto con la SA, pero pues ya no se formaría tanto la mnemotecnia. Entonces, pues para que de alguna manera se forme, pues es trampa. Todas esas estructuras estarían atravesando el foramen magno. El siguiente que describimos forma parte del hueso temporal. Es el foramen estilomastoideo. Y bien lo dicen sus nombres, van a estar discurriendo los vasos estilomastoideos, ya sea la arteria estilomastoidea proveniente de la arteria auricular posterior en la mayoría de los casos, o si no proviene de esta de la arteria occipital, y el nervio facial, saliendo por este foramen. Igual aquí lo podemos observar. Siguiente es el conducto carótico timpánico. El conducto carótico timpánico lo encontramos en las paredes del conducto carotidio y van a estar conectando a la cavidad timpánica, que va a estar transcurriendo por ahí las arterias carótido-timpánicas. El siguiente, que también forma parte del hueso temporal, es la fisura petrotimpánica. La fisura petrotimpánica, en la imagen de la derecha podemos observar esta correspondiéndose a esta zona de aquí, por el cual estaría discurriendo el nervio cuerda del tímpano, que proviene a su vez del nervio facial, y la arteria timpánica anterior, rama de la arteria maxilar. Tenemos el conducto músculo-tubárico. Si bien el nombre nos dice va a atravesar algún músculo y tubárico, pues correspondiéndose a la tuba auditiva.
Entonces, ¿qué estaría discurriendo? El músculo tensor del tímpano, aquí lo podemos observar, tensor del tímpano, y la trompa auditiva. Aquí estaríamos viendo estas dos porciones. También por esta zona estaría relacionándose la arteria tubárica, que esta a su vez es rama de la arteria meningia accesoria. Si nos vamos a una cara exocraniana del hueso temporal, nos encontramos con el conducto auditivo externo, que esto siempre suele ser como pregunta trampa, porque en la mayoría de los otros forámenes, pues solemos encontrar, ¿no? que transcurre algún tipo de estructura anatómica, pero en el caso del conducto auditivo externo, lo que transcurre, pues es aire. Si bien, si nos vamos a una vista inferior de lo que es el cráneo, en la unión de ambos maxilares, encontramos en su porción anterior el conducto incisivo, si bien nombrado así por la relación que tiene con los incisivos superiores. ¿Y qué estaría discurriendo por ahí? Las ramas septales posteriores de la arteria esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Posterior y a los laterales encontramos el foramen palatino mayor, por el cual estaría discurriendo los vasos y los nervios del mismo nombre, ¿no? Vasos palatinos mayores y el nervio palatino mayor. Y justamente aquí los podemos observar. El foramen palatino mayor, transcurren los vasos y el nervio palatino mayor. Y posterior a este foramen encontramos pues el menor. Aquí se me olvidó ponerlo. El menor, que se correspondería a esta zona de aquí. Foramen palatino menor, por el cual estaría discurriendo pues, los vasos del mismo nombre y el nervio del mismo nombre. Aquí lo podemos observar. Si bien los vasos palatinos mayores y el nervio palatino mayor ayudan a la irrigación e inervación del paladar óseo o paladar duro, mientras que los menores pues ayudan a la irrigación o inervación del paladar blando. Regresamos al hueso esfenoides. En el hueso esfenoides, en la base de implantación de las láminas de las apófisis pterigoides, encontramos el conducto pterigoideo, por el cual está discurriendo los vasos vidianos y el nervio vidiano, o actualmente mejor dicho como nervio del conducto pterigoideo, arteria del conducto pterigoideo o vena del conducto pterigoideo. Y aquí los podemos observar, que conectan fosa craneal media con la fosa pterigopalatina. Aquí los podemos observar. Arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo, e igualmente aquí, nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, conectando con la fosa pterigopalatina. También si nosotros hacemos o relacionamos el esfenoides con el palatino, recordemos que en una vista inferior el hueso esfenoides tenía un proceso que era la apófisis vaginal, ¿no? del esfenoides, que cuando se articula con el hueso palatino se forma un conducto, que es el conducto palato-vaginal, por el cual está discurriendo, aquí lo podemos observar en ambos casos, los vasos faringeos, vena arteria, la arteria proveniente de la arteria maxilar, y el nervio faríngeo de boca. Si bien ayudan a la inervación e irrigación de la parte posterior superior de la faringe. También podemos encontrar otros conductos por aquí, como lo puede ser el conducto vómero-vaginal o el conducto vómero-rostral mediano, o el que encontramos justamente en la porción de la esquindilesis. Pero de estos no he visto estructuras anatómicas que se relacionen con estos conductos. Entonces, también al medio se le llama como esfenovomeriano rostral, tiene diferentes nombres, pero si bien pues no atraviesa nada, por lo tanto, pues no serían pues tan importantes de aprenderse si estamos hablando de orificios y que estos a su vez estén siendo atravesados por algún tipo de estructura anatómica. Tenemos el foramen esfenopalatino, que aquí me faltó señalarlo, pero corresponde a estas zonas.
por el cual estaría discurriendo la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar, y los nervios nasales posteriores superiores. Aquí los podemos observar. También lo que les comentaba, vean, aquí tenemos el conducto incisivo, vienen las ramas septales posteriores de la arteria esfenopalatina. Si bien hay otros forámenes que podemos encontrar, como lo pueden ser el foramen supraorbitario, el infraorbitario y el mentoniano, por donde pasan los vasos y los nervios del mismo nombre. Tenemos en el hueso cigomático el foramen cigomático facial, por donde pasa el nervio del mismo nombre, y en la parte de los parietales, en su porción exocraniana, pues recuerden que encontrábamos los forámenes parietales, por donde discurre una vena emisaria, que es la vena emisaria de Santorini. Igualmente conecta el seno sagital superior con, pues, el sistema venoso que estaría drenando la piel cabelluda. También hay otros forámenes. Si me regreso, aquí encontramos en el hueso maxilar los forámenes alveolares, por donde estarían pasando los nervios, nervio alveolar superior y la arteria alveolar superior posterior. Y bueno, eso sería todo de los orificios del cráneo. Si bien son muchos y es difícil aprendérselos, pero pues leyéndolo todos los días se les va a quedar como, o haciendo como un mantra de todos los días. Espero que se les quede y espero que este video pues les haya servido, pues básicamente a relacionar, porque en los libros sí nos mencionan, ¿no?, el foramen y qué transcurre. Pero pues intenté ponerle ahí unas imágenes para que vean más o menos la relación que tienen estos forámenes. Si bien pues espero les haya gustado, por favor dejar su like, eh, compartir el video, alguna corrección o aportación al video, pues por favor dejarlo en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por verlo.